Hola, bienvenidos a esta nueva clase del curso de dolor osteomioarticular. Hoy vamos a hablar en esta clase sobre dolor osteomioarticular crónico y vamos a dar principalmente algunos grandes conceptos de cómo pensar a los pacientes que tienen dolor osteomioarticular y poder entender un poco qué es lo que duele. La idea de esta clase, como dice el subtítulo, es que muchas veces los pacientes que consultan por dolor osteomioarticular, uno les dice que es dolor por artrosis, o muchos pacientes les dicen que cuando tienen dolor en una rodilla le dicen que está relacionado con la edad y los pacientes le contestan que la otra rodilla tiene la misma edad, con justa razón, pero pensar de que hay otras cosas, otras estructuras que pueden doler y empezar a pensar un poco de manera diferente cómo poder ayudar a estos pacientes. Vamos a empezar un poquito con algunas definiciones. Vamos a definir dolor osteomioarticular. Es el dolor producido por el daño o disfunción del sistema osteomioarticular. El sistema osteomioarticular es el sistema más grande del cuerpo humano, teniendo una fisiología, una biomecánica y una fisiopatología propia integrada al resto de los sistemas del organismo. Cuando hablamos de dolor crónico, hablamos de un dolor que lleva mucho tiempo en general. Según la definición de la IASP, es un dolor que va más allá del tiempo que tarda en resolver la lesión, ¿sí? Y estamos hablando de pacientes con dolores en general, dependiendo de dónde lo leamos, dolores de más de 3 a 6 meses, ¿sí? Es siempre patológico, es un dolor que no protege ni previene de ninguna otra lesión y en general empeora gravemente la calidad de vida y disminuye la sobrevida del paciente. Bien, entonces, ¿cómo me ubico en todo esto? ¿Cómo me ubico delante de un paciente que consulta por dolor crónico, dolor que tiene hace mucho tiempo, lumbar, un dolor en la rodilla, etcétera, que tiene hace mucho tiempo? ¿Cómo empiezo a armar este paciente? ¿Cómo empiezo a pensarlo? Veamos qué es lo clásico: paciente que consulta por dolor en el hombro, el residente le dice al jefe yo me encargo y el jefe le contesta hágalo rápido y que no sufra, y lo primero que hace es agarrar y darle con la ametralladora de diclofenac dexametasona, que es lo habitual para una primera respuesta, y el paciente persiste con el dolor en el hombro y cuando vuelve a consultar el residente le dice jefe he fallado y el jefe le contesta calma González, hay una esperanza, y hablan de una inmovilización del hombro. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué todo lo que pensamos es artrosis? Porque todo lo que pensamos es si no resuelve rápidamente se opera. ¿Por qué siempre si no se mueve no duele? ¿Hay algo más que tengamos que pensar? Lo que queremos con esta clase es que empecemos a abrir la cabeza, que empecemos a pensar de una manera diferente y que pensemos a abordar estos problemas de una manera diferente. Y a empezar a tener la capacidad de poder hacer algunos cuantos diagnósticos diferenciales y saber que tal vez lo que tiene el paciente no es solamente la artrosis, que puede no tenerla o puede tenerla, pero que además hay otras cosas que pueden doler cuando dice me duele el hombro o me duele la rodilla o me duele la cintura, etc. Siempre tenemos que tener en la cabeza y pensar según el modelo DOMA, el modelo de dolor osteomioarticular que vamos a tratar de presentarles ahora. Hay que empezar a pensar de manera tridimensional. Hay que empezar a pensar qué otras estructuras están presentes cuando decimos que hay un dolor en parte del sistema de osteomioarticular. Tenemos que empezar a ver que hay un concepto que habla de carga, sobrecarga, disfunción y lesión, y esto es cuando tenemos un sistema con carga, un sistema con sobrecarga, un sistema cuando empieza a disfuncionar, ¿sí? Y ya cuando tiene una lesión. Tenemos que empezar a pensar en lo que es la estabilidad y la inestabilidad segmentaria, ¿sí? La estabilidad o la inestabilidad de la articulación, la estabilidad o la inestabilidad de la columna, la estabilidad o la inestabilidad del segmento que estamos evaluando y el segmento que está doliendo.
Como dijimos, tenemos que pensar en 3 dimensiones, tenemos que pensar en las diferentes capas, en las diferentes cosas, las diferentes estructuras que están por debajo de ese me duele tal parte del cuerpo. En el caso del hombro, por ejemplo, hay múltiples estructuras, tenemos el manguito rotador, pero también tenemos bursas, tenemos huesos, como dijimos antes, ¿sí? Tenemos ligamentos, tenemos tendones, tenemos músculos, tenemos nervios, tenemos vasos, tenemos linfáticos, tenemos ganglios. Hay un montón de estructuras que pueden doler, pero además tenemos el dolor referido. En caso del hombro izquierdo puede ser un dolor coronario también. Y acá viene un poco la teoría de la convergencia. ¿Qué es esta teoría de la convergencia? Clásicamente el dolor se pensaba de que había un estímulo, un receptor captaba ese estímulo, se activaban las vías de dolor, llegaba al ganglio anexo de la raíz dorsal, esto ingresaba a la médula, uno a uno con cada neurona que hacía sinapsis, esto sube, llega a la percepción, se pone el componente emotivo y tenemos la modulación como hablamos en la clase anterior. Lo que se vio es que existe una gran cantidad de convergencia, que muchos receptores y nervios periféricos terminan estimulando a la misma neurona del ganglio anexo de la raíz dorsal y que esta neurona al entrar en el asta posterior de la médula hay varias neuronas periféricas que estimulan a una sola neurona del asta posterior de la raíz dorsal y que ésta envía la información para arriba y cada vez hay más convergencia, ¿sí? Y esto hace que dolores originados en diferentes lugares puedan ser interpretados de la misma manera, ¿sí? La existencia de una alta convergencia en los receptores hace que en las neuronas de segundo orden dinámico, hace que se puedan amplificar señales débiles. Se puedan detectar señales débiles y amplificarlas. Esto es una cosa muy buena por parte del organismo, porque cosas que generalmente no presentan dolor, como por ejemplo el corazón, el tejido cardíaco, no suele doler, ¿sí? Pero cuando duele, esto se puede amplificar esa respuesta, ¿sí? A través de la convergencia de neuronas que vienen de otras regiones, como por ejemplo la mandíbula, el hombro, el brazo izquierdo. Acá está graficado la convergencia. Fíjense, tenemos receptores en piel que pueden generar el estímulo doloroso. Tenemos receptores en la articulación facetaria que puede generar un estímulo doloroso. Tenemos receptores en músculo que pueden generar el estímulo doloroso, ¿sí? Y esto llega al ganglio anexo de la raíz dorsal, esto llega al asta posterior de la médula y se integra la respuesta y después tenemos respuestas donde dice me duele la pierna, ¿sí? O me duele la parte lumbar. Es así que cuando hablamos de la región donde está referido el dolor, hablamos del dolor radicular por los dermatomas, pero también tenemos miotomas, entesotomas, dermatomas, viscerotomas. Resumiendo, la convergencia hace que tengamos que pensar en 3 dimensiones y que una misma región puede doler por un dolor provocado y referido en dermatomas, en miotomas, en esclerotomas, en entesotomas, en angiotomas, en viscerotomas, etc. Tenemos que tener una mirada funcional pensando en todo esto y tenemos que empezar a armar un poco cómo pensar estos pacientes y cómo poder empezar a analizarlos. Entonces tenemos el modelo DOMA, donde lo que tenemos es dolores, donde tenemos que pensar que tenemos la articulación, tenemos los ligamentos, tenemos el componente miofacial, tenemos el componente neural y el componente visceral. No nos tenemos que olvidar del componente vascular también y otros componentes. Y esto es un continuo. En general, muchos de los pacientes que tienen dolores localizados en el sistema osteomioarticular tienen un poco de cada cosa. Tienen un dolor articular, tienen un dolor ligamentario, tienen un dolor miofacial, tienen un dolor neural, tienen un dolor visceral, con diferentes grados de compromiso en ese mismo resumen, en esa misma sensación de dolor que tienen. Volviendo al modelo del rompecabezas, ¿sí? Teniendo en cuenta que el dolor osteomioarticular en un paciente determinado con un terreno y una ventana determinada
van a tener una respuesta funcional particular y una condición que le va a generar una lesión. Esto está mediado por lo articular y lo ligamentario por un lado, por lo miofacial por otro, por lo neural por otro, por lo visceral por otro. La respuesta funcional y la lesión y la queja de dolor va a ser el resultado de cuánto de estas piezas del rompecabezas van a influir sobre la sensación dolorosa de ese paciente. También tenemos que tener en cuenta que el terreno de cada paciente es completamente diferente y cada terreno, cada paciente va a tener una ventana terapéutica diferente y en definitiva van a tener una chance terapéutica diferente. ¿Qué es esto de la ventana terapéutica y la chance terapéutica? Es qué capacidad tiene ese paciente de tolerar adecuadamente el tratamiento que yo le voy a indicar. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay pacientes que toleran muy mal determinado tipo de fármacos o toleran muy mal todos los fármacos y tenemos que usar dosis muy mínimas. Tenemos pacientes que toleran muy mal las indicaciones de ejercicio, toleran muy mal algunas otras indicaciones. Entonces tenemos que empezar a evaluar estos pacientes y a ver qué paciente tengo adelante, qué terreno tengo adelante para poder evaluar la ventana terapéutica y la chance para poder tratarlo. Dentro de esto están metidos, por un lado, la genética de cada uno de los pacientes, ¿sí? Las comorbilidades, los hábitos alimenticios, los hábitos deportivos, los hábitos en general del paciente, ¿sí? Y obviamente el psiquismo del paciente con la capacidad de adaptación a las diferentes situaciones. Sobre el ladrillo genético de cada paciente, ¿sí? Tenemos o el mosaico genético, como lo quieran llamar, o el genoma que está escrito en cada paciente, tenemos un genotipo. Sobre este genotipo actúa el ambiente y la epigenética y nos va a terminar dando un determinado tipo de fenotipo, ¿sí? O otro fenotipo diferente. Según el genotipo que tenemos, según el ambiente y la epigenética que actúan sobre este genotipo, nos va a dar diferentes fenotipos. Vamos a tratar de ejemplificarlo de alguna manera esto. Acá tenemos este señor musculoso conocido por todos, ¿sí? Que el ambiente y la epigenética terminó haciendo que terminen estas condiciones. En otro ejemplo tenemos acá esta bailarina clásica. El ambiente y la epigenética puede determinar que termine así, o la misma bailarina clásica en otro ambiente y otra epigenética puede hacer que termine de esta manera. Es por eso que cada paciente es individual y tenemos que empezar a entenderlo tal como es. ¿Qué es lo que suele pasar? Que frente a un determinado genotipo atravesado por el ambiente y la epigenética, van a hacer que los pacientes empiecen a tener determinadas presentaciones de patologías que otros pacientes no lo van a tener porque tienen otro genotipo o están atravesados por un ambiente o una epigenética diferente. Entonces, de repente vamos a tener pacientes que tienen migraña, que pueden o no tener asociado colon irritable, que pueden o no tener síndromes miofaciales varios, que pueden tener vulvodinia, pueden tener dolor pelviano crónico, hiperlaxitud, depresión, insomnio, piernas inquietas, fatiga, etc. Estos cuadros suelen ser bastante comunes de ver en mayor o en menor medida, en mayor o menor presencia en el mismo paciente. Y son pacientes claramente con un determinado genotipo, atravesados por algunas características del ambiente que suelen ser bastante comunes en el mismo grupo de pacientes y por una epigenética bastante común. Otro ejemplo es que también sobre pacientes que tienen determinado genotipo y atravesados por una determinada ambiente y epigenética, pueden resultar en pacientes que tengan más riesgo de tener SUDEC, fracturas osteoporóticas, cefalea crónica diaria, sensibilización química múltiple, trastorno obsesivo compulsivo, síndrome de boca quemante, dispepsia, insomnio, depresión, lumbalgia baja inespecífica. Lo mismo, hay pacientes que están más predispuestos a tener diferentes combinaciones de estas que otros. Teoría de la carga y de la zona neutra. ¿Qué es la zona neutra? Es una zona de confort donde el sistema osteomioarticular se mueve sin generar lesión, ni para un lado ni para el otro. La zona no está tensa. Cuando empezamos a traccionar, a tensar la zona,
tiene cierta capacidad de adaptación. Llegado a determinado punto, empieza a haber dolor, que en principio es simplemente un aviso, y cuando nos pasamos un poquito más, empiezan a aparecer las lesiones. ¿Qué pasa cuando hacemos fierros? Los músculos se empiezan a cortar y acortamos el segmento para proteger particularmente las articulaciones que están por debajo. Y esto claramente sobrecarga. Pero si seguimos, puede aparecer dolor, y si seguimos cargando el sistema, puede haber lesión. Entonces, el sistema está en un equilibrio, como veníamos diciendo recién, y frente a un aumento de la carga mecánica va a disminuir la capacidad adaptativa del sistema y tenemos más riesgo de tener lesión. ¿Qué pasa cuando hay un exceso de carga? Cuando hay una reducción de la capacidad adaptativa, en definitiva. Acá tenemos un banco con una carga adecuada, pero cuando ponemos un exceso de carga tenemos otro banco, ¿sí?, que tiene una capacidad adaptativa bastante reducida. Y puede aparecer dolor y lesión posterior. La radiología aporta para saber qué es lo que pasó, pero siempre los resultados de la radiología son tardíos. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, donde se empieza a ver las rodillas en valgo, ¿sí?, o donde vemos una cirugía reconstruida este valgo que teníamos antes. En el caso de sobrecarga vamos a ver la artrosis muy marcada para tratar de soportar esa sobrecarga que tiene. Genera dolor, genera lesión. También tenemos pacientes que son deportistas de alto rendimiento de estática, ¿sí? Sobrecarga ligamentaria en estática, es decir, mantienen una postura por muchas horas, por mucho tiempo, y esta postura, como es en estática, está sostenida por los ligamentos principalmente. Y esto también genera lesión por sobrecarga ligamentaria. También la sobrecarga ligamentaria puede ser muscular isométrica, por movimientos repetitivos, por inmovilidad, por no tener descanso. Por eso es que se recomienda cambios de posición frecuente. Lo mismo pasa con quienes tejen, cargan peso, o las abuelas que lavan la ropa, levantan la ropa mojada, la cuelgan, etc. Y después tenemos el tema de la estabilidad segmentaria, donde la columna, cuando está bien en condiciones, se mueve, pero dentro de ciertos límites para mantener una estabilidad. Pero cuando tenemos una listesis, ¿sí?, estos movimientos no son tan adecuados y empieza a haber sobrecarga sobre el sistema. Bien, algunos conceptos sobre fisiopatología en dolor osteomioarticular. Los mecanismos de dolor en dolor osteomioarticular son varios. Principalmente tenemos que tener en cuenta que el dolor puede ser inflamatorio, sobre todo al principio, en dolor agudo, como vimos en la clase anterior. Tenemos que tener en cuenta que el dolor puede ser mecánico, sobre todo cuando la carga empieza a ser mayor y los mecanismos de adaptación son menores. El dolor puede ser neuropático, ya sea por aprendizaje de dolor y los mecanismos de sensibilización central y periférica que se van poniendo en marcha, como también por compromiso neural. Y el dolor puede ser mixto. En general, como vemos en la parte de arriba, el inicio agudo en general es inflamatorio. En la evolución se va agregando el dolor mecánico y el neuropático, y en general en la secuela suele ser un dolor de tipo mixto. Lo otro que también hay que tener en cuenta es que generalmente al principio el componente simpático es prácticamente nulo, pero con el correr del tiempo el componente simpático va siendo cada vez más importante. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el dolor osteomioarticular, en general, como dijimos, puede ser agudo al principio. Después podemos tener un dolor crónico que se reagudiza por determinadas cosas, de nuevo por más sobrecarga. Podemos tener un dolor que recidiva y se cronifica, y después podemos tener un dolor secuela. Siempre pensando en que el dolor puede tener además un componente simpáticamente mantenido.
¿Qué es lo que pasa en las enfermedades reumáticas? ¿Sí? En general, al inicio hay un alto componente de dolor inflamatorio, ¿sí? Pero con el correr del tiempo aparece un dolor mecánico que es más secuelar, y el componente inflamatorio mecánico, a medida que va disminuyendo el componente inflamatorio, va aumentando el componente mecánico del dolor. Y siempre se puede asociar un dolor neuropático y terminar siendo un dolor mixto. Como dijimos, al inicio predominantemente inflamatorio, en la evolución tenemos un componente inflamatorio, un componente mecánico, ya empieza a haber un componente neuropático y obviamente el mixto, ¿sí? Y en general, hacia la secuela, con el correr del tiempo, predomina lo mecánico, predomina lo neuropático, predomina lo mixto en este sentido hacia lo mecánico, ¿sí? Y el componente inflamatorio es muy poco. Esto ya nos tiene que ir haciendo pensar en qué estrategias terapéuticas vamos a poder usar para poder ayudar a estos pacientes y qué estrategias terapéuticas en general no tienen ninguna utilidad. Muy bien, reforzando un poco la idea anterior, tenemos que pensar en los componentes de dolor en el dolor osteomioarticular. Por un lado, el componente inflamatorio al inicio, ¿sí? El componente degenerativo al final, ¿sí? En el momento secuelar. Al principio, cuando tenemos componente inflamatorio, tenemos inflamación clásica prostaglandino dependiente que fácilmente se puede tratar con antiinflamatorios, y en la parte más crónica, el componente más mecánico, el componente más degenerativo, tenemos inflamación neurógena que no responde a los antiinflamatorios clásicos porque no tiene nada que ver con la cascada de prostaglandinas. Dolor agudo, dolor crónico, perioperatorio, sensibilización central y periférica. Fijémonos este ejemplo. Paciente con osteoartrosis de rodilla. Al principio tiene un dolor bastante localizado en la rodilla, en el gráfico de la izquierda. En el segundo gráfico, yendo de izquierda a derecha, cuando el paciente empieza a evolucionar, el dolor empieza a tomar una región un poco mayor, tanto comprometiendo toda la rodilla, tercio inferior del muslo y tercio superior de la pierna. Después de un trasplante total de rodilla, el paciente puede quedar por sensibilización con un dolor con mayor compromiso de esa pierna, ¿sí? Pero además comprometiendo cadera y tobillo, y también puede empezar a aparecer dolor en la pierna contralateral. Y si se le hace una revisión del reemplazo de rodilla, puede abarcar la totalidad del miembro inferior operado, comprometiendo cadera y tercio inferior del abdomen, puede comprometer la otra pierna, el hombro contralateral y el codo ipsilateral. Esto es muy importante para entender un poco que también existen mecanismos de sensibilización central y periférico que van en definitiva a amplificar la señal dolorosa. Como dijimos antes, hay que tener en cuenta la genética, la epigenética, la fisiopatología y poder armar los síndromes dolorosos adecuados. Entonces tenemos que ir de la etiología al síndrome de dolor mixto. Entonces, pacientes que tienen alterada la autoinmunidad, como por ejemplo en artritis reumatoidea, en espondilitis anquilosante, en vasculitis, o pacientes que tienen sobrecarga mecánica, en tendinosis, entesopatías, etc., ¿sí? Sobre un terreno que tiene que ver con un determinado genotipo atravesado por una epigenética y por un medio ambiente particular que generan un fenotipo particular de paciente, van a tener, en función de la fisiopatología individual de cada paciente, pueden tener inflamación clásica neurógena, daño axonal, sensibilización central y periférica, pérdida de la capacidad de modulación descendente, y en definitiva van a tener el síndrome de dolor mixto que le corresponda según el daño articular, la artritis, el lupus, la espondilitis, las úlceras vasculares, la secuela, osteoartrosis, SUDEC, fibromialgia, dolor posoperatorio, heridas crónicas, etc. Vamos a ver un poquito el modelo DOMA en columna lumbar y lo vamos a retomar un poco en la clase siguiente, que vamos a hablar de lumbalgias. 70% de los motivos de consulta en el consultorio ambulatorio de traumatología
de adultos y adultos mayores es lumbalgia. La mayoría de estas lumbalgias son consideradas inespecíficas y lo que decimos siempre, en realidad el problema no es que sean inespecíficas, sino que somos nosotros los inespecíficos al momento de hacer los diagnósticos, porque no sabemos. Lo que queremos decir cuando hablamos de lumbalgia inespecífica es que no es por una fractura, no es por una espondilodicitis, no es por un entrampamiento radicular. En líneas generales lo que estamos diciendo cuando hablamos de la mayoría de las veces, cuando hablamos de lumbalgia inespecífica, estamos hablando de este modelo DOMA de columna lumbar, donde lo que duele es el componente articular, muchas veces las facetas, el componente ligamentario, los ligamentos que sostienen la columna son sumamente importantes, el componente miofacial, muscular, tendinoso, de la fascia, etcétera, el componente neural, que también es muy importante en todo esto, y el componente visceral. Y esto es un continuo. En general, tiene un poco de cada cosa.